hoy 31, hoy es 31 de agosto, último día del mes, vamos a trabajar en el área de personal social, el clima, ¿sí? Y a continuación les voy a mostrar una imagen, quiero que la observen bien, y les hago una preguntita. Dice, ¿de qué dependen estas condiciones climáticas? ¿De qué depende que en estos momentos, en esta ciudad, esté lloviendo muy fuerte? A ver, ¿quién quiere participar? ¿De qué depende? El clima, Misa y Luana. Ya, a ver, dependemos, levantamos la manito aquí en la pantallita, ¿sí? Que ustedes tienen de manera ordenada. Ahí está, Fabiano. Primerito en levantar. Dime, Fabiano, ¿de qué va a depender? Cambios climáticos. Ya, O depende atmosféricos. de los cambios climáticos, ¿no? ¿Qué me dice? A ver, segundo niñito que ha levantado. Luana, ¿de qué más va a depender? Miss va a depender del clima y de las estaciones. Gracias, Miss. Ya está, del clima, de las estaciones, muy bien. Dasha. La presencia de Son de las condiciones climáticas, Miss. Ya Son está. climáticas. Muy bien, de las condiciones climáticas. Vamos a observar otra imagen. Miren, por un lado vemos este arbolito, que hay puro sol, hay unas nubes en el cielo celestito y hay plantitas que están todo verde, ¿no? Mucho pastito. Y por el otro lado vemos al mismo arbolito, pero ya miren cómo está el suelo, totalmente seco, ¿no? Y está lloviendo fuertemente, miren, incluso ya no hay, ni siquiera se ve rayos solares. El cielo está totalmente negro y está cayendo lluvia. ¿Qué factores van a definir el clima? A ver, ¿qué me puede decir? Quienes han levantado la mano. A ver, Aarón, dime, ¿qué factores van a definir el clima? ¿Sí, Miss? ¿Sí, Miss? ¿Qué factores definen el clima? ¿Tú cuál crees que son esos factores? Los factores de la cordillera de los... De la cordillera de los Andes. Ya. Esa es tu Los respuesta. factores de la cordillera... Ya. No sé por qué te gusta cortar rápido el esto. Dylan, ¿tú qué me... Disculpe, soy Luana. ¿Puedo participar? Sí, pero estoy haciendo que participen todos los que han levantado Luanita, ¿sí? Todavía me falta preguntar. Sí, no te preocupes. Dylan, a ver, dime tú. Ya, Miss. También puede ser por la contaminación. Ah, por la contaminación. Ya, sí. Ahí interviene la mano del hombre, ¿no? Y eso hace que cambie el clima, que se modifique. Muy bien, Henry. ¿Qué factores definen el clima? Ni se puede deducir en esa imagen Ya, y los factores que se definen son muchos. Puede ya, ser el calentamiento global y las estaciones. Y ya. también incluye otros factores. Ujú. También hay otros factores, ¿no? Y yo les voy a dar a conocer hoy día. Muy bien. La última niña que me levantó fue Camila. Dime, Camila, ¿qué factores definen el clima? Miss, el agua, el sol. El agua, el sol, ya. Pueden ser algunos de los factores, ¿no? Vamos a conocer, no se preocupen, hoy día vamos a conocer estas preguntitas que yo les estoy haciendo, ¿sí? Por eso les voy a presentar el propósito del día de hoy. Hoy día identificamos primero qué es el clima, ¿sí? Luego vamos a conocer los elementos del clima, quiénes conforman el clima, por qué se da el clima, y también los factores que van a modificar el clima, ¿sí? Esos tres puntos muy importantes los vamos a conocer hoy, ¿sí? Iniciamos. ¿Qué es el clima? ¿Sí? Todos muy atentos, por favor, observando la pantallita. El clima son las condiciones
estacionales, como ya lo habían mencionado, ¿no? Son las condiciones estacionales y diarias de una región. Va a incluir mucho la temperatura, las precipitaciones, el viento, el sol, ¿no? Observamos nosotros que en nuestro ambiente se da en un determinado tiempo, en nuestra región, en el lugar que vivimos, en un determinado tiempo, pueden haber diferentes cambios de clima, ¿no? Esto va a depender de muchos elementos que los vamos a conocer a continuación. Uno de estos elementos es la temperatura, otros son los vientos, la presión atmosférica, las precipitaciones, la humedad. Todo eso va a ayudar a que se dé el clima en una zona, ¿sí? El clima es el resultado de la interacción de factores atmosféricos, biofísicos y geográficos que cambian en el tiempo, ¿sí? No todo el tiempo el clima va a ser igual, sino va a ir cambiando según sea su temporada, ¿no? Según sea la estación. La influencia del clima, ¿sí? Un factor muy importante que determina el clima en una región es la cantidad de sol que recibe, ¿sí? Eso va a ser algo muy determinante para que tú puedas conocer qué clima hay en ese lugar. Vamos a conocer a continuación los elementos del clima. Como ya les había mencionado, ¿sí? Mientras yo voy, mientras ustedes lo van visualizando en su pantallita, ustedes lo van leyendo, ¿sí? El primero es la temperatura, el siguiente es la presión atmosférica, otro elemento es el viento, otro elemento es la humedad y otro elemento muy importante es la precipitación, ¿sí? Iniciamos con la temperatura. La temperatura es la cantidad de calor que existe en el aire, ¿sí? En el aire hay una cierta cantidad de calor, eso nos va a dar lo que es la temperatura. Es el grado de calentamiento que hay en la atmósfera, ¿sí? Se mide con un aparato llamado termómetros y su medida se da en centímetros cuadrados, ¿no? Como pueden entonces ustedes ver, es la temperatura. ¿Quién va a calentar a nuestro planeta? El Sol, ¿no es cierto? Y así se va a dar la calor que va a tener nuestro planeta. Siguiente. Las corrientes oceánicas modifican las condiciones de la temperatura. Pueden observar, ¿sí? Ahí cómo vienen las temperaturas de las corrientes oceánicas. Eso va a definir bastante la temperatura y también la humedad, según sean cálidas o sino frías. Cálidas son todas las líneas de color rojo y de color azul vemos todos los que son frías, ¿no? También pueden ver algunas mixtas. Entonces es muy importante definir las corrientes oceánicas y eso va a definir la temperatura y la humedad. Dime, Josué. Dependen los tornados o torbellinos. Claro, eso vamos a hablar ahorita, ¿sí? Lo que es el viento, ¿ya? Atento, por favor, Josué. Luego, otro elemento del clima es la presión atmosférica, que es el peso que va a haber en la atmósfera, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que el punto más alto que encontramos en el planeta es la cima del Everest, ¿no? Y su presión atmosférica va a ser unos 300 milímetros de mercurio, ¿sí? En esa medida se va a dar. Y dice, a mayor altura, menor va a ser la presión atmosférica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a nivel del mar, entonces va a haber una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, ¿no? Esa va a ser la diferencia. También de eso va a depender mucho el clima, ¿sí? Siguiente, también el viento, lo que nos habla Josué, ¿no? Los tornados. La corriente de aire, que es el viento, es una corriente de aire
que circula por la atmósfera, ¿sí? Ahí observamos las diferentes corrientes de aire. Eso va también a definir bastante lo que es el clima. Por ejemplo, ¿no? Nosotros conocemos los fenómenos, ¿no? Los fenómenos del niño y de la niña, que son totalmente opuestos y se relacionan con las corrientes del viento, ¿no? En un año normal va en un solo lado, ¿no? En cambio, cuando viene el fenómeno del niño, es cuando siempre nos dicen, no va a venir el fenómeno del niño, ¿qué se produce? Diferentes tipos de viento, lo que va a provocar que luego hayan precipitaciones, inundaciones diferentes, ¿no? Fenómenos climáticos. Entonces, los vientos de se debilitan y las corrientes calientes se mueven hacia el este, ¿sí? Es por eso que de esa manera va a influir estos tipos de corrientes de viento, ¿sí? Siguiente, también vemos otro elemento del clima que es la humedad. ¿Qué es la humedad? Es la cantidad de agua presente en la atmósfera de manera gaseosa, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí hay como un dibujito. Vemos que aquí hay bastante cantidad de agua, ¿no? Entonces, observamos que hay un 95% de humedad. En cambio, si vemos que hay poca cantidad de agua, hay poca cantidad también de humedad. Hay a un 10% de humedad, ¿sí? La cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Esa va a ser la humedad. Siempre han dicho que nosotros aquí en la sierra no es muy húmedo el clima. En cambio, en la costa, cerca al mar, sí. Ahí en el aire hay bastante cantidad de agua, ¿sí? Muy bien. Finalmente, el último elemento importante es la precipitación, ¿sí? Es la caída de agua en forma sólida o líquida. Sólida cuando cae en nieve, cuando cae en cubos de hielo, ¿no? Y líquida cuando cae en lluvia, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, ahí hay una imagen donde está cayendo la lluvia, ¿no? Es una precipitación. Eso también va a ser un elemento muy importante del clima, ¿sí? Ahora vamos a completar este cuadrito que yo les he dejado para su casita y ustedes, en base a lo que han escuchado muy atentos, vamos a completar, ¿sí? Dice, lee las siguientes descripciones y escribe los elementos del clima según corresponda, ¿sí? El primero, a ver, cantidad de calor que existe en el aire. Primero les voy a hacer recordar cuáles son los elementos del clima. Son la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, la precipitación y el viento. A ver, le voy a preguntar a Piero. Piero, la cantidad de calor que existe en el aire. ¿Qué elemento del clima es? La temperatura. A ver, Piero ha respondido. He dicho Piero. Piero, prendemos el micrófono. ¿Cuál es? La cantidad de calor que existe en el aire. La humedad, Miss. ¿Seguro? Miss, también podría ser la temperatura. Muy bien, es la temperatura, ¿no es cierto? Le vamos a poner una T, ¿sí? La temperatura. Muy bien. Siguiente. El peso de la atmósfera sobre la superficie terrestre. ¿Cuál era el peso que tenía la atmósfera sobre la superficie terrestre? A ver, me va a decir Luciano. ¿Está presente? Yo le tomo asistencia. Parece que se ha retirado. Ya, a ver, seguimos con Natalie. Natalie, ¿sabes la respuesta? El peso de la atmósfera sobre la superficie terrestre. ¿Es la? Ya marcamos la temperatura. ¿Será la presión atmosférica, la humedad, la precipitación o el viento? ¿Cuál será el peso de la atmósfera sobre la superficie terrestre? ¿Qué elemento del clima?
creo que es mi peso de la atmósfera más superficie. Viento. No. A ver, vamos a preguntarle, ¿ya? A ver, Dylan, dime cuál es. La presión atmosférica, Miss. Muy bien, es la presión atmosférica, ¿sí? Esa es el peso, la presión atmosférica es el peso de la atmósfera sobre la superficie terrestre, ¿sí? Ahora, la corriente de aire que circula por la atmósfera. ¿Cuál será la corriente de aire que circula por la atmósfera? Cris Maida. Miss, el viento. Muy bien, es el viento, ¿sí? Viento. Muy bien, Cris Maida. Siguiente, a ver, le voy a preguntar a Danae. Ojalá que me escuche porque estaba entrando y saliendo. Danae, la cantidad de agua presente en la atmósfera, ¿cuál es? La cantidad de agua que está presente en la atmósfera. A ver, le pregunto a Maricielo. Temperatura. Ahí está. No, no es la temperatura, Maricielo. ¿Sabes la respuesta? La cantidad de agua. Solamente nos quedan. La humedad, Miss. Muy bien, Maricielo. Es la humedad, ¿sí? Y finalmente, entonces ya eso sí, ya sabemos, la cantidad de agua en forma sólida o líquida es la precipitación, ¿no? Son las lluvias, la nieve. Eso es la precipitación. Muy bien. Ahora vamos a conocer los factores del clima, ¿sí? Los factores del clima son los siguientes. La latitud, a ver, para los niños que no están atentos cuando les hago la preguntita, van a repetirlo, ¿sí? Latitud, distancia al mar, la vegetación, la altitud, ¿sí? Nuevamente les repito, latitud, la distancia al mar, la vegetación y la altitud. Esos son los factores que van a determinar el clima, ¿sí? ¿Qué es la latitud? Es la distancia en cualquier punto de la Tierra a la línea ecuatorial, ¿sí? Esta es la línea ecuatorial, la que está aquí en medio de color negro. Esta es la línea ecuatorial, la llaman ecuatorial porque cruza el país del Ecuador, ¿no es cierto? Y cualquier distancia de donde esté nuestro país, por ejemplo, nuestro país está aquí, a la línea ecuatorial, esa distancia va a ser la latitud, ¿sí? Entre más cerca estés a la línea ecuatorial, dice que la temperatura va a ser más alta. ¿En qué se mide? Se mide en grados, ¿sí? Así vamos a poder hallar la latitud. Siguiente, también la vegetación es otro factor que determina el clima. La cantidad de plantas que tiene un lugar, dice, va a determinar el clima, va a determinar si hay más humedad, mientras mayor vegetación haya, por ejemplo, va a haber más humedad en ese lugar, ¿sí? También la distancia al mar. Entre más cerca estés al mar, la temperatura dice que va a ser más fresca, ¿no? No va a ser tanto frío. Durante el día dice que sopla el viento fresco y húmedo del mar hacia la tierra. Durante la noche, ¿cómo sopla el viento? Fresco y seco desde la tierra al mar. Estos vientos se conocen como brisas, ¿sí? También es un factor muy importante la altitud, ¿sí? Mientras nosotros estemos aquí, más abajo, cerca al mar, va a haber más calor. Mientras estemos a mayor altitud, va a ser más frío, ¿no? Arequipa, por ejemplo, está intermedio, ¿no? Casi en la sierra, pero no tan alto. Por eso nuestro clima es así, un poco templado, ¿no? No es tan frío. Pero en las zonas más altas, como Puno, en la parte más alta de nuestra sierra, hace bastante frío. Por eso cae hasta nieve, ¿no? La distancia vertical con relación al mar, esa es la altitud, ¿sí? Dice, a mayor altitud, la temperatura es más baja, por eso hace frío. De igual forma, la presión atmosférica disminuye a mayor altitud. Seguimos. Preguntas. A ver, esto voy a pedir voluntarios. ¿Cuáles son los factores del clima? A ver, menciónenme dos. Profesora, ¿Puedo responder yo? Fabián, Ah. Medina.
A ver, los que me levanten la manito, ¿sí? Y no tienen puntito, porque se han quedado muchos sin puntito. A ver, le voy a preguntar para Dasha. Dime, Dasha, ¿cuáles son los factores del clima? Mencióname dos, hemos mencionado muchos. Profesora, ¿puedo participar? Dasha, dime. Dasha, no te escucho. ¿Está mal el micrófono? Pasamos a ver con el siguiente. Danae, dime, ¿cuáles son los factores del clima? Temperatura. Los factores del clima. Temperatura. A ver, aquí está. No, no está la temperatura. ¿Cuáles eran? ¡Misio! Vegetación. La vegetación, ya está, pero están prendiendo otros, ¿sí? Ya, a ver, dime, Luanita, dos. Ya, Miss, latitud, vegetación, distancia al mar y altitud. Gracias, Miss. Ya está, muy bien. A ver, ¿quién más quiere participar? Gerson. Yo, Gerson. Miss, puedo participar, soy Piero. Ya, pero he dicho Gerson porque está levantando la manito. Gerson, dime cuáles son los factores del clima. Creo que a algunos niñitos también se les está yendo el internet como se me ha ido a mí, ¿no? A ver, Fabiano, dime cuáles son. Sí. Ya, Hiroshi también. Hiroshi sigue después de Fabiano. Dime, Fabiano, ¿cuáles son? Latitud, distancia al mar, vegetación y altitud. Muy bien. Hiroshi, dime cuáles son. ¿Cuáles son los factores del clima? Altitud, latitud, vegetación y distancia al mar. Muy bien. ¿Sí? Miss, vas? pues yo soy Natalie. Ya, Natalie, dime, a ver. Altitud, latitud, vegetación y distancia al mar. Muy bien. Entonces, esos son los factores que van a determinar cómo va a ser el clima, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, a continuación, les voy a presentar un cuadrito que he encontrado en internet del CENAMI. ¿Sí? El CENAMI es el Servicio Nacional de Hidrología, el Perú, ¿sí? Que va a determinar, que nos va a decir cómo está el clima en nuestro país, cómo está, cómo es el clima, por ejemplo, en la selva, cómo es en la costa, cómo es en la sierra. A ver, me va a ayudar a leer, ¿sí? ¿Cómo es el clima? Dylan, ¿cómo es el clima? A ver, en la costa, a ver. Ahí dice, ¿cómo es la precipitación? Ayúdame a leer, Dylan. Ya, Miss. Espera, se lo estoy acercando. Es árida, Miss. Muy bien, la temperatura Semicálida. y la humedad. Húmedo. Muy bien, esa es entonces el clima en la costa. Ahora me va a ayudar a leer Sebastián. Me vas a leer tú en la selva. Mira, ahorita estoy yendo a la selva. ¿Cómo es la temperatura? No, el clima en la selva. Sebastián. Precipitación. Muy lluvioso. Muy bien, la temperatura. Semicálida. ¿Y la humedad? Muy húmedo. Muy bien. A ver, le voy a preguntar a Josué. Josué, vamos ahora a ver cómo es la temperatura aquí en el norte, ¿sí? De la costa, ya subiendo un poquito más. A ver, ¿cómo es la temperatura, Josué? Josué, ¿no está Josué? Creo que se acaba de ir Josué. A ver, ¿me va a ayudar a leer? ¿Está Miss, yo Josué? puedo responder. ¿Quién es? Miss.
Quiero. ¿Quién es? Luciano. Luciano, ya. Dime, Luciano, a ver, ya que estás presente, creo que se te fue hace ratito. Dime cómo es, a ver, el clima de la costa, pero ya subiendo un poquito. ¿Cómo es? Semiseco. Muy bien, la precipitación es semiseco, la temperatura Frío. ya es frío, ¿no? Y la humedad, Húmedo. húmedo. Muy bien. Ahora me va a ayudar a leer Henry. Henry, me vas a decir ahora aquí, en el sur del país, por donde está Arequipa, ¿cómo es el clima? Henry. Su precipitación es semiseco, su Muy bien. temperatura frío y su humedad seco. Y Muy actualmente Arequipa está con 22 grados. Ahorita estamos con 22 grados centígrados, ¿no? Es nuestra temperatura. Muy bien. Muy bien, Henry. Aarón. ¿Está Aarón? Aarón. Levanta la manito, Aarón, y no está presente. A ver, vamos a ver cómo está aquí en la selva, pero en la selva baja, aquí, en la parte del sur de la selva. ¿Cómo será el clima? A ver, me va a ayudar a leer Camila. Camila. Hay niñitos que están presentes, pero no sé qué pasa. A ver, Chris Maida, a ver, ayúdame a leer cómo es el clima. por Miss, aquí. no voy a poder porque mi pantalla no se ve. Ay, Miss, ¿puedo Oh. leer? Soy sí. Dasha. Ya, Dasha. Hace rato te estaba preguntando, Dasha. Ya, dime, a ver, ¿cómo es en la selva tropical? En Madre de Dios, a ver, ¿cómo es el clima? La precipitación, Dasha. Lluvioso, Muy bien. La temperatura, temperatura cálida, humedad húmedo. húmedo, ¿no es cierto? Muy bien, Dasha. Entonces así vemos que está el clima en esta selva tropical, ¿no? A ver, nos vamos a la Sierra Media, aquí por donde está Junín, Cusco, Ayacucho, a ver cómo es el clima, ¿sí? A ver, ¿cómo es el clima? Me va a leer, a ver, ¿quién no ha participado? Y ahorita me está escuchando. Miss, soy Luana. Usted me ha preguntado para que pueda leer. Ya, a ver, Luanita, dime cómo es el clima aquí. Ya, Miss, precipitación lluvioso, temperatura frío y humedad húmedo. Gracias, Miss. Muy bien, aquí es húmedo, ¿no es cierto? Muy bien. Y finalmente, a ver, vamos a conocer aquí en el norte, arribita, cómo es el clima. Aquí en la ciudad de Tumbes, ¿cómo es? ¿Sí? Recuerden que ese es el lugar que está más cerca de la línea ecuatorial. A ver, me va a ayudar a leer Gerson. Gerson. Te falta tu puntito. ¿No está presente? Miss, si no está presente, puedo responder yo, Fabiano. Ya, Fabiano, léeme. ¿Cómo está aquí en Tumbes, en la parte norte del Perú? Precipitación semiseco, Muy bien, temperatura semifrío, humedad húmedo. muy bien. Ese es entonces el clima de esta zona, ¿no? De este lugar, el norte de nuestro país. ¿Sí? ¿Qué más nos dice el CENAMI? A ver, vamos a revisar. Este es el mapa climático nacional del Perú. Dice que el Perú está formado por 8 regiones naturales, ¿no? Chala, Ocosta, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Cordillera, Selva Alta y la Selva Baja, ¿no? En este dice que se va a presentar diversidad de climas y los microclimas que van desde lo costero, árido y cálido, pasando por los valles interandinos
de tipo templado, frígido y polar, hasta los tipos de cálido y lluvioso de la selva, ¿no? 3 dice que son los factores que determinan básicamente el clima en el Perú. La situación del país en la zona intertropical, las modificaciones, eso sí es muy importante. Yo les he hecho una preguntita en su tarea, entonces esa es su respuesta. La situación del país en la zona intertropical, otras son las modificaciones altitudinales, ¿sí? Porque pasa, como decían, ahí la cordillera de los Andes, también ya ven, la cordillera de los Andes y también la corriente peruana, ¿no? La corriente del Niño, la corriente de Humboldt, cuyas aguas recorren las costas del país, ¿sí? Entonces, estos son factores que determinan el clima en el país, ¿sí? Aquí está entonces las respuestas de su tareita. Yo les voy a dejar este link para que ustedes lo puedan observar en su casita, ¿sí? Se lo voy a enviar a la Miss Stephanie para que ustedes lo puedan observar, también escribir su tareita, ¿sí? Gracias, Miss. Muy bien, niños. Aquí también pueden observar las estaciones, cuándo empieza, cuándo termina y también en la hora exacta, porque hasta ahora tiene, ¿sí? En el 2020, ahí están las fechas, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, en el 22 de septiembre, a las 8:30, va a empezar la primavera, ¿sí? O Esperemos sea, ese mis día. estamos en invierno. Todavía estamos en invierno, ya falta pocos días para que llegue la primavera, ¿sí? Muy bien, niños, ahora sí me despido de ustedes, ya falta un minutito, ya se va a cortar. Ya nos vemos hasta la próxima semana. No se Hasta olviden la de hacer la próxima tarea. semana, Miss Hasta la Karen. próxima semana. Gracias. Cuídense mucho. Ustedes también. Muchas gracias, Miss. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase. Chao, mis pequeños.